Hessen. Para empezar, como el primer video de este canal es para hablar precisamente de este lugar que se llama Hessen, que es uno de los 16 estados de Alemania, y que este estado, conocido como Hessen, pues es parte de esta república, ¿no? De la República de Alemania. Y pues vamos a hablar de historia, vamos a hablar de muchos sucesos históricos que han pasado en este estado. Hay muchos videos sobre mexicanos en Alemania, muy interesantes, pero en este canal nos vamos a enfocar precisamente a este estado, que es el estado de Hessen, que es uno de los estados más pujantes dentro de la República Federal Alemana. Es uno de los estados donde tiene uno de los niveles más altos de vida dentro del país, y pues también es un estado conocido por algunas ciudades. Es el estado donde se encuentran ciudades como Wiesbaden, como Darmstadt, la misma Frankfurt, que es muy famosa, muy conocida, que es el centro financiero, pues, de Europa. Entonces en este canal vamos a hablar de historia y, de ser posible, la vamos a ir relacionando con la historia de nuestro país, de México, o con cosas que ocurren en América Latina. Miren, para empezar les voy a decir que estoy en una ciudad llamada Langenselbold. Estamos en la región sureste de Hessen. Y algo característico de Hessen que me les enseño son precisamente este tipo de construcciones de casas que tienen este trabajo, de construcción, de arquitectura. Estos se llaman Balken, que son troncos tallados y se les da la forma para que sostengan la estructura de las paredes. Y esto es característico de las estructuras de las casas tradicionales, pues, de la zona de Hessen. Entonces, les digo, estoy ahora en este primer video. Vamos a empezar en una ciudad conocida como Langenselbold. Hoy es domingo, está muy tranquilo, y me gustaría empezar precisamente por la parte histórica de la ciudad. Y les quiero enseñar esta parte que es el castillo de esta pequeña comunidad, de este pueblito o ciudad. Tiene el estatus de ciudad, aunque para nosotros los estándares que manejamos en México en el tamaño de ciudades, pues lo consideramos como un pueblito. Son 12,000 habitantes. Estamos relativamente cerca de la ciudad de Frankfurt. La ciudad de Frankfurt se encuentra en aquella dirección. Nosotros estamos, como digo, en la región sureste del estado, y estamos a 30 minutos de Frankfurt. Frankfurt nos queda a 30 minutos en coche, el centro de Frankfurt, en esa dirección, hacia el oeste, por la autopista. Y bueno, les quiero empezar por aquí. Y esto se llama Schlosspark, o el Parque del Castillo. Y es uno de los monumentos, de los edificios históricos de Langenselbold. Actualmente, este edificio es la sede del gobierno municipal. Aquí es donde trabaja el alcalde, que se conoce como Bürgermeister. Ahí está el espacio que está reservado para su coche. Hoy es domingo, el señor no está trabajando, pero ahí está el espacio para su coche. Tiene su plaquita y todo para que esté su coche para que pueda su espacio apartar su coche. Y aquí tenemos la construcción
pueden ustedes ver que en las que me ha tocado a mí ver en Hessen, en las oficinas de gobierno de Hessen, me ha tocado ver, siempre tienen las banderas de la Unión Europea, la bandera de Alemania y en este caso la bandera del estado de Hessen. Algo interesante también en Alemania es que los estados tienen una cierta función o actúan como países propios. Y no exagero al decirlo porque los estados tienen, pues como una república federal como es Alemania, tienen su propia constitución y en algunos estados hay días festivos que varían de estado a estado. Hay días, fechas festivas que se celebran en un estado y en el siguiente, en el estado vecino no. Y se pueden dar los fenómenos en el que en un estado no se trabaja porque es día feriado y pasas la frontera y en el otro, en la ciudad que está inmediatamente, la gente está trabajando. Aquí tenemos parte del castillo. Y aquí está el otro edificio del castillo. En esta parte del castillo están las oficinas de la policía, las oficinas de Hacienda, del Departamento de Orden y algunas otras cosas. Está el gobierno de la ciudad. Y enfrente tenemos la iglesia evangélica. Esta ciudad, les voy a comentar algo de historia. Esta ciudad es antigua, pero ya lo veremos en el mapa. No solamente la ciudad es antigua, sino pertenece a toda una región que, según la historia y las fuentes nos dicen, fue manejada por una familia, se llama la familia von Isenburg. Esta familia han sido los señores de todas estas tierras por casi cerca de 1000 años. Según los datos que he encontrado, la familia von Isenburg datan los datos de sus primeros documentos donde ya se les reconoce que son señores de todas estas tierras, que son de la ciudad de Langenselbold, Büdingen, Ronneburg, Hanau, muchas regiones aquí cerca de esta zona. Hay documentos ya desde del siglo XI después de Cristo. Entonces, pues es una familia que han estado aquí y han sido señores de todas estas tierras. Y este castillo, según los datos, fue construido alrededor del año 1750. Ya es relativamente nuevo. Y este castillo perteneció a esa familia. Y esa familia sigue viviendo aquí. Pero el castillo fue vendido. Y ahora es parte del patrimonio de la ciudad. O sea, son edificios públicos ahora, ya no son edificios privados. Ya más la familia tuvo que vender, según lo que he escuchado, lo que he leído. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas familias que tenían esos títulos especiales a lo largo de la historia de Alemania, muchas familias tuvieron que vender sus bienes y todo pues para poder solventar los gastos. Ya la nobleza ya no funcionaba ya no funciona como lo era hace 500 años. Vamos por aquí. Vamos a enseñarles la explanada. Estaban las caballerizas. Actualmente toda esta zona es utilizada como espacio público. Se hacen las fiestas del pueblo, con los eventos de la fiesta del pueblo cada año, la fiesta del vino, los mercados navideños. Aquí es donde la gente, los puestos de comida y todo suelen ponerse en esta explanada. Es una explanada muy grande y ahora les voy a enseñar desde la parte de atrás cómo se ve el castillo.
digo, esta familia sigue viviendo aquí, sigue habiendo descendientes de esta familia, que a mí me llamó mucho la atención porque este nombre de esta familia me aparecía en muchas calles. Cuando llegué a vivir aquí, pues me aparecía el nombre de esta familia en calles, en edificios, en restaurantes, en hoteles, y entonces me puse a investigar de qué se trataba y me di cuenta que era una familia, pues que son los nobles y que toda la vida han sido los señores de estas tierras y que siguen viviendo aquí. Pero claro, hoy en día ya no es posible que sigan manteniendo, es difícil mantener todas estas propiedades, lo que cuesta mantener todo esto. Entonces fue vendido al gobierno de la ciudad y que ahora es patrimonio histórico. Tan es así que aquí tienen el museo, aquí ahora mismo está el museo de la ciudad. Se los voy a enseñar. Es un lugar muy tranquilo. Mucha gente vive aquí en esta ciudad, pero que tiene sus trabajos en Frankfurt. Estamos a unos cuantos minutos en coche. Aquí está. Entonces, aquí está el museo de la ciudad. Aquí hay algo interesante. Hay una estela que tiene una cierta alusión. A mí me parece que es una alusión como a esa escena de la Biblia donde Jesús es bajado de la cruz y está en los brazos de su madre, de María. Y aquí está grabado 1517. Gott Gnade, la piedad de Dios. Sí, este es el Schlosspark. Y la idea es irles enseñando pueblitos, partes interesantes de lugares aquí en Hesse, que les va a ir haciendo agradable. Y hay cosas muy interesantes que incluso, aunque no lo crean, se enlazan con la historia de América Latina y de México. Y esta es la idea, ir generando lazos históricos. Ahora vamos a ir a esa parte, que es donde se encuentra la iglesia evangélica. Les recuerdo que Alemania tiene una tradición, obviamente, como los países, muchos países europeos, o la mayoría de los países que están en Europa, una tradición cristiana, pero Alemania es el país donde se dio la reforma protestante de 1517 con Martín Lutero. Aquí hay un monumento recordando a la comunidad hebrea, lo que ocurrió en la Guerra Mundial, a la comunidad hebrea en este país. Bueno, y regresando al tema de los cristianos, Alemania pues básicamente es una sociedad hoy en día multicultural, muchas religiones, debido a la migración. Pero históricamente, tradicionalmente, pues está dividida entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Entonces, en la mayoría de las comunidades o de los pueblitos que tenemos iglesia protestante e iglesia católica en las comunidades. Entonces ya uno va a lo que quiera, la iglesia católica o protestante, depende
¿A qué familia? Tu familia, si es tradicionalmente protestante, pues vas a la iglesia protestante. Si tu familia es católica, pues te vas al templo católico. Entonces ahora aquí tenemos el templo, que es la iglesia evangélica aquí en Langenselbold. Arriba tenemos la imagen de la torre. El reloj funciona, déjenme les digo. El reloj va a la hora. Son las 5 para las 3 de la tarde. Esta iglesia también, algunos documentos que leí, fue hecha paralelamente en la época en que se hizo el castillo, alrededor de mitad de 1700, por ahí de 1730. Y la piedra inaugural fue puesta por el conde de la familia von Isenburg, como casi muchas de las cosas que hay en esta zona, la zona de Büdingen o Main-Kinzig-Kreis. Si quieren buscar esa información en internet la van a encontrar. Yo conozco este templo por dentro. Yo no soy protestante ni evangélico, pero uno tiene derecho y hay libertad de entrar a los templos. A veces se ofician misas ecuménicas. Eso quiere decir que se hace una misa donde se invita a la comunidad católica y a la comunidad protestante de la zona para que las dos. Aquí tenemos la fachada de la iglesia. Aquí hay una placa conmemorativa donde está diciendo Iglesia Evangélica, construida entre 1727 y 1735 por el señor de la zona, o el conde Wolfgang Ernst III de Isenburg. Ahí él lo está mencionando. Como digo, yo no sé de arquitectura, ni soy experto ni arquitecto, ni conozco muy bien los materiales, pero me parece que es un tipo como de cantera. Tiene un bonito color rojo, rosado. Y bueno, estamos hablando de una iglesia que tiene pues ya sus años, desde 1735 hasta la fecha. Se sigue manteniendo bien. Tiene sus desagües, miren, muy bien hechos. Desde ahí arriba tiene el desagüe, va directo abajo. Es pequeñita la iglesia para una comunidad de Langenselbold que no pasa de los 12.000 habitantes. Y aquí tenemos las casas alrededor. Y aquí, como ya lo vimos allá atrás, aquí hay una placa recordando a la comunidad, a la comunidad hebrea, a la comunidad judía que vivieron en esta ciudad, que tiene una cierta tradición. Tenían sus trabajos como joyeros, manejaban metales, sus talleres. Aquí hay una placa conmemorativa nuevamente en la fachada principal, y dice, tiene esa estatua arriba como en un plan, como lamentándose un poco, y la placa dice Unseren Helden, que significa nuestros héroes, y tiene muchos nombres ahí. Y de la otra parte de la placa dice 1914-1918, es decir, son los nombres de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial
que fueron soldados y que perdieron la vida en el campo de batalla. Aquí dice The Gemeinde Langenselbold, lo recuerda la comunidad de Langenselbold. Aquí tenemos nombres de los soldados, ¿no? Con aquí la estrellita, que significa que es la Bundeswehr, que es del ejército. Eso significa, me imagino yo, que fue soldado. Y aquí está la fecha de su fallecimiento, el día 3 de diciembre de 1917. Y muchos nombres se repiten, quiere decir que es probable que sean familiares, primos, hermanos. Una pena. Una pena que ocurrió. Las guerras son algo muy duro. Aquí está la otra parte. Y del otro lado de esta plaza, monumento, miren las casitas, como les digo, estas casitas tradicionales que tienen los Balken a la vista. Eso es muy bonito, muy característico de Hessen. Aquí tenemos parte del monumento también, donde se les recuerda. Dice a los fallecidos en honor y para los que viven, a los fallecidos con honor y a los que aún viven como recuerdo de todas las víctimas de la guerra y de la tiranía. Y en estos cuadritos que están aquí, en las fechas que se recuerdan la guerra mundial, cuando hay conmemoraciones de las fechas de la Segunda Guerra Mundial, en estos cuadritos de aquí se suelen poner coronas de flores, recordando a los fallecidos en la guerra mundial. Algo que suele encontrarse en algunas calles de Alemania es este tipo de plaquitas que les voy a enseñar aquí, que están posicionadas en la calle, donde vienen nombres de personas de la comunidad judía hebrea que habitaban en estas casas y que, bueno, recuerda que aquí fueron deportados, que estas eran sus casas y que en algún momento fueron solicitados o fueron llevados aquí, trasladados de sus hogares, pues según documentos, algunas veces sacados a la fuerza por por la policía de aquella época. Estamos hablando de la época entre 1939 y 1945, la época de la Segunda Guerra Mundial. Venía la policía militar, abría las puertas y se llevaban a la gente y eran deportados, eran llevados a campos de concentración y muchas veces ya no regresaban. Creo que es probable que ya nunca regresaban a casa. Aquí tenemos otra plaquita. Tiene el nombre. Incluso te dicen las placas en qué año fue deportado la persona de abajo, en 1942, a dónde fue llevado, a qué campo de concentración y cuándo fue asesinado. Este fue llevado a Treblinka y esta persona fue llevada a Majdanek. Cabe mencionar que la mayoría de los campos de concentración no se encontraban en Alemania.
Creo que se encontraban en Polonia, la mayoría, incluido Auschwitz, si no mal recuerdo. Sí, la historia sigue pesando. Y bueno, ahora mismo vamos por una de las calles más transitadas de esta ciudad, que conecta la zona, pues la zona comercial de la ciudad. Eh, y además, allá adelante, donde se ven esos señalamientos hacia la derecha, ese es el tramo de la calle por donde se está dando vuelta ese coche, es el tramo de la calle que ya te lleva a la autopista, que es la número 45, que es la autopista que te lleva a Frankfurt directamente. Entonces, como les decía yo, en esta ciudad estamos a 20-25 kilómetros de la ciudad de Frankfurt. Es una ciudad residencia de mucha gente. La gran mayoría trabajan en Frankfurt, porque pues hoy en día las rentas son muy caras en Frankfurt, entonces la gente busca en los alrededores lugares para vivir. Y en la parte de aquí tenemos, como en muchos lados, tenemos también aquí nuestro restaurante mexicano con su bar en la parte de allá arriba, que es algo que también se ha puesto de moda en los últimos años en Alemania. Cantinas mexicanas. Conozco el lugar, está bien. Se venden buenos cócteles, comidas mexicanas, enchiladas, tacos, parrilladas. Se empieza a poner de moda en Alemania y es tradición también. Es tradición también en Alemania comer fines de semana nachos, ver las películas en casa con unos nachos. Y preparar el guacamole.